El joven se encontraba frente a la pizarra del salón, donde unas simples palabras escritas desencadenaron una tormenta de recuerdos y emociones en su mente. Aquel mensaje le recordaba a una antigua compañera, sumergiéndolo en un mar de tristeza y nostalgia que intentaba ocultar tras una máscara de indiferencia frente a sus compañeros. Shouko Komi, esperando una respuesta, recibió un revés inesperado. Lo siento, pero no puedo serlo, pronunció Roy Miller con una frialdad que resonó en el silencio del salón, sorprendiendo a quienes presenciaban la escena. La desilusión se reflejó en los ojos de Komi, mientras Roy continuaba con su discurso sincero. Tal vez no lo sepas, pero no estoy interesado en formar amistades en esta academia, explicó, revelando una faceta desconocida de su personalidad que dejó a todos atónitos. La intervención de Tadano Hitohito añadió un toque de comedia a la situación, cuestionando la relación entre Roy y Najimi con un tono de molestia evidente. ¿Y quién dijo que éramos amigos?, replicó Roy con calma, desvelando una verdad incómoda que resonó en el ambiente. Con ella no tengo otra opción, me cansé de rechazarla, pero parece que su cabeza hueca no lo entiende, sin ofenderte. Tranquilo, está bien. Roy, tras suspirar, dirigió unas palabras de aliento a Komi, recordándole que su valía no dependía de la aceptación de otros, y que la meta de hacer 100 amigos podía ser un sueño noble, aunque un tanto idealista. Eres popular, así que no te será difícil. Elige sabiamente a cada persona, aconsejó Roy, antes de retirarse del salón entre miradas curiosas. Nos vemos luego, se despidió, dejando una estela de emociones mezcladas. En el tranquilo salón, un pequeño grupo quedó sumido en un incómodo silencio tras el rechazo de Roy a la propuesta de amistad de Shouko Komi. A pesar de sentirse un tanto desanimada, las palabras de aliento de Roy avivaron una chispa de esperanza en Komi, inspirándola a perseverar en su búsqueda de amistades. No te desanimes, Komi-san. Tal vez esta vez no tuvimos suerte, pero como dijo Roy, puede ser un sueño idealista, pero no imposible, alentó Tadano a su compañera, inyectando un toque de positividad en el ambiente. ¿Por qué no intentas con Najimi ahora?, sugirió, provocando una reacción nerviosa e incómoda en la joven. Mientras tanto, en otro rincón de la preparatoria, Roy paseaba por los pasillos en busca de un momento de tranquilidad en el patio. Sin embargo, su mente no podía evitar regresar a las palabras escritas que lo habían perturbado. ¿Problemas de comunicación?, se preguntó Roy con un suspiro, esforzándose por apartar esos pensamientos de su mente. Antes de poder relajarse por completo, una voz lo interrumpió, interrumpiendo su paz. Roy. Resonó a lo lejos, provocando una expresión de molestia en el rostro del joven. ¿Es que este no se cansa?, murmuró para sí mismo mientras el estudiante se acercaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Najimi con curiosidad, al ver a Roy descansando bajo un árbol. Estaba relajándome un poco, pero tu llegada ha arruinado mi paz, respondió Roy con franqueza, desatando una pequeña confrontación con la joven. Oh vamos, si me hablas así me pondré muy triste. Ya te dije que así no se le habla a una mujer, replicó Najimi fingiendo tristeza, provocando una reacción de incredulidad en Roy. ¿Tú una mujer? Escucha, no sé qué cacahuate eres, pero no quiero tenerte cerca de mí. Luego, Roy miró con sorpresa a Najimi, preguntándole con cierta incredulidad. Además, ¿qué haces aquí? ¿No se suponía que estabas con los demás? Najimi, visiblemente nervioso, titubeó al responder. Bueno, sobre eso, pasaron algunas cosas. Antes de que pudiera continuar, Roy lo interrumpió con un gesto de desdén. Déjalo, no hace falta que me lo expliques. Ya me hago una idea de cómo has dejado a la pobre mudita desanimada, ahora estará traumatizada. Bien hecho, cerebrito, exclamó Roy, con un toque de molestia y sarcasmo en su voz. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras Najimi y Roy se enfrascaban en una acalorada discusión. ¿Y qué culpa tengo yo? Tú también rechazaste su propuesta de amistad, replicó Najimi, tratando de justificar su posición con una excusa improvisada. Roy, manteniendo la calma en medio del conflicto, respondió con una serenidad. Yo tengo mis motivos, pero dudo mucho que tú tengas los tuyos. Pues yo también tengo mis motivos. Bien por ti. Escucha, no quiero seguir discutiendo, declaró Roy con firmeza mientras se ponía de pie, rompiendo la tensión en el ambiente. Solo te diré esto y espero que te quede grabado, continuó, su voz cargada de emotividad. Ella tiene dificultades para comunicarse con los demás. Si te consideras la amiga de la infancia de todos en la preparatoria, deberías saberlo, ¿verdad? Alguien como tú sería un apoyo incondicional para ella.
Así que piénsalo bien. La sorpresa se reflejó en el rostro de Najimi al escuchar las palabras de Roy, quien reveló un aspecto más profundo de su experiencia personal. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó Najimi, intrigado por la melancolía que parecía envolver a Roy mientras se alejaba. Dejando a Najimi sumido en sus pensamientos, las clases continuaron con normalidad, con Roy prestando atención a las lecciones mientras Shouko Komi permanecía a su lado, envuelta en una aura de negatividad tras el rechazo sufrido. Mientras la jornada escolar llegaba a su fin, Roy salió del salón siendo el último en hacerlo, con la serenidad que lo caracterizaba. Al abandonar la preparatoria junto a otros estudiantes rezagados, decidió tomar un camino diferente en busca de un antojo dulce. Conociendo bien la ciudad de Japón, no temía perderse en sus calles, demostrando una confianza tranquila en medio de las circunstancias. En un rincón cercano a la preparatoria Itan, una pequeña tienda albergaba una fila no muy larga de clientes entusiasmados. Entre ellos, una joven parecía radiante de emoción. ¡Qué bien! Llegué justo a tiempo para disfrutar algo dulce. Exclamó con entusiasmo, moviendo su cuerpo en sintonía con la alegría que sentía. Sus ojos se posaron en unos dulces que capturaron por completo su atención, pero su emoción se desvaneció rápidamente al ver cómo los demás clientes pedían grandes cantidades de los dulces que tanto anhelaba. Uno a uno, las porciones se agotaban, dejando solo 2 de aquellos dulces codiciados. En ese momento, Roy se acercaba a la tienda, siendo el siguiente en la fila. 2, por favor, solicitó el joven, desencadenando la desesperación en la joven que anhelaba aquellos dulces. Con una mirada suplicante, le rogaba a Roy que le dejara al menos uno. Ante la situación, Roy presenció la angustia de la joven y simplemente suspiró, accediendo a su pedido. De acuerdo, solo dame uno, por favor, cedió Roy, generando una sonrisa de gratitud en la joven, que le agradeció una y otra vez, aunque para él fuera un gesto insignificante. Después de un rato, el joven caminaba de regreso a casa, disfrutando con tranquilidad su golosina recién adquirida. En el trayecto, se encontró con una situación peculiar. Najimi estaba siendo retenido por un desconocido, con su grupo de amigos mirando la escena sin intervenir. Roy, sin intenciones de meterse en problemas, decidió seguir su camino evitando cualquier confrontación. Por su parte, Najimi, al divisar al joven acercándose, ideó rápidamente un plan. Ya te lo dije, no puedo salir contigo porque estoy saliendo con él. Señaló a Roy, tomando a todos por sorpresa, incluido el desconocido que lo retenía. La incredulidad se reflejó en la expresión de Roy al escuchar la declaración de Najimi. ¿Yo qué? Exclamó, desconcertado por la situación. El desconocido, confundido, preguntó qué había dicho Najimi. Ya te lo dije, estoy saliendo con él. Ni loco saldría contigo, ni que estuviera del otro lado de la acera, infeliz, respondió Roy con fastidio, desatando la ira del desconocido que lo retenía. El ambiente se tensó cuando el desconocido lo golpeó fuertemente, desencadenando una reacción inesperada en Roy. Sin mostrar signos de flaqueza, Roy respondió con contundencia al golpe, el cual el tipo lo resistió, pero lo dejó un poco mareado por aquel golpe, y fue donde entonces una pelea se desató. Escucha, si intentas algo de nuevo, te arrepentirás, advirtió Roy, visiblemente molesto por la agresión recibida. La escena dejó a todos perplejos, incluido Najimi, quien no esperaba que la situación se saliera de control de esa manera. En medio de la confrontación, el desconocido intentó nuevamente golpear a Roy, pero esta vez, con una agilidad sorprendente, el joven esquivó el golpe y le devolvió uno contundente en el estómago, dejándolo sin aliento. A pesar de ello, el desconocido persistió en su ataque con evidente enojo, logrando conectar un golpe en el rostro de Roy en un descuido momentáneo. El pequeño grupo de espectadores intentaba detener la pelea, pero sus esfuerzos parecían ser en vano, mientras Shouko Komi también intentaba mediar en la situación, aunque con resultados limitados. Entre los golpes y la tensión creciente, Najimi intervino, tratando de detener la pelea. Oigan, ya basta, es suficiente. Reclamó, sintiendo una creciente culpa que lo carcomía por dentro. Mientras Roy continuaba enfrentándose al desconocido, comenzaba a experimentar dificultades a pesar de cada golpe acertado que lanzaba. El desconocido se mostraba resistente y no caía fácilmente, desafiando la determinación de Roy en la pelea. En un momento crucial, Shouko Komi decidió intervenir, colocándose en medio de los contendientes para detener la confrontación. Su valiente acto logró que tanto Roy como el desconocido se detuvieran, aunque no sin arriesgar su propia seguridad en el proceso.
La tensión en el aire se disipó momentáneamente, dejando a todos los presentes sumidos en una profunda reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. El desconocido, claramente frustrado, decidió retirarse, no sin antes lanzar una mirada de desdén a Roy, quien aún se recuperaba del enfrentamiento pero se mantuvo firme, sin dejarse intimidar por la actitud del otro. Al girar su mirada, Roy se encontró con Shouko Kogi, quien para su sorpresa estaba visiblemente asustada, con lágrimas a punto de brotar. «Komi-san», exclamó Tadano, alarmado al ver su expresión de angustia. «Tranquila, gracias a tu valiente acto, ambos dejaron de pelear», intentó consolarla Tadano, aunque su voz temblorosa delataba su propio nerviosismo. Roy, observando la escena, sintió un remordimiento en su interior. Aunque en el fondo estaba agradecido por la intervención de Shouko, no podía permitir que eso se viera reflejado en su rostro, así que mantuvo una expresión indiferente. Sin embargo, su mirada se tornó visiblemente molesta al dirigirse a Najimi, quien, al notar la furia en los ojos de Roy, se sintió cada vez más nervioso y culpable, consciente de que había sido la chispa que encendió la pelea. Ay, cuánto lo siento, murmuró Najimi, temblando bajo la intensa mirada de Roy. Sin pronunciar una sola palabra, Roy tomó sus cosas y se alejó del lugar, ignorando los moretones que decoraban su rostro. La ausencia de palabras resonó con fuerza entre los demás, quienes lo vieron marcharse sin ofrecer una explicación. La preocupación se apoderó de ellos al darse cuenta de que, a pesar de la valentía de Roy, la violencia solo había dejado secuelas emocionales y físicas. Mientras los demás se quedaron atrás, reflexionando sobre el malentendido que había llevado a esa confrontación, la verdad se hizo evidente. A veces, las acciones impulsivas pueden tener consecuencias inesperadas, y la amistad se pone a prueba en los momentos más difíciles. A medida que las horas transcurrían, Roy llegó a su hogar, intentando pasar desapercibido ante la mirada atenta de su madre. Sin embargo, su intento fue en vano. Al ver los moretones que adornaban su rostro, la preocupación de su madre se hizo evidente. ¿Qué te sucedió?, preguntó, su voz temblando ligeramente por la inquietud. Tranquila, mamá, solo fue un malentendido, eso es todo, respondió Roy, tratando de cambiar de tema con una sonrisa forzada. Sin embargo, su madre no se dejó engañar y persistió en su intento por conocer la verdad. Con un suspiro resignado, Roy se sentó en la mesa y le explicó todo lo ocurrido, el enfrentamiento con el desconocido, la intervención de Shouko Kogi, y cómo todo había escalado de manera inesperada. A medida que relataba los hechos, una mezcla de alivio y preocupación se apoderó de él. Se sintió agradecido de que, a pesar de la pelea, no hubiera causado un escándalo mayor. Pero, al mismo tiempo, la idea de que podría haber terminado en una situación mucho más grave lo inquietaba. Después de unos minutos en los que su madre trató con esmero los moretones en su rostro, una atmósfera de calma comenzó a instalarse en el hogar. La cena se convirtió en un momento cálido y acogedor entre madre e hijo. Mientras compartían la comida, las risas y las historias comenzaron a fluir, y Roy pudo sentir cómo el peso del día se desvanecía poco a poco. A la mañana siguiente, Roy se despertó antes de lo habitual, determinado a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Después del incidente del día anterior, se dio cuenta de que había descuidado su condición física, algo que siempre había considerado importante. Mirándose en el espejo, se sintió un poco decepcionado de sí mismo. El joven que solía ser estaba en alguna parte, y era hora de recuperarlo. Con esa resolución en mente, decidió que a partir de ese día, su rutina de ejercicios comenzaría de inmediato. Con el sol aún escondido bajo el horizonte, Roy salió de su casa, su corazón latiendo con la emoción de un nuevo comienzo. El aire fresco de la mañana lo envolvió, y mientras comenzaba a correr, una mezcla de pensamientos y recuerdos del día anterior inundó su mente. La pelea, la tensión, la intervención de Shouko Kogi, todos esos momentos se entrelazaban en su cabeza como un torbellino de emociones. Sin embargo, Roy sacudió la cabeza, intentando despejar su mente de los recuerdos y enfocarse únicamente en correr. Cada kilómetro que recorría parecía traer de vuelta el rostro asustado de Shouko Kogi, una imagen que comenzaba a carcomerlo por dentro. Aunque su expresión permanecía fría y sin emociones, su corazón latía con fuerza, atrapado entre la culpa y la preocupación. Mientras sus pies golpeaban el pavimento, las memorias se entrelazaban en su mente. Recordó a una antigua compañera de escuela, alguien que también había lidiado con problemas de ansiedad social.
Ella solía esconderse tras una sonrisa, pero Roy había visto las luchas que llevaba dentro, las mismas que ahora parecía reconocer en Komi. Esa conexión lo hizo reflexionar aún más. ¿Cuántas personas, como su antigua compañera, llevaban sus batallas internas en silencio, temerosas de ser juzgadas o incomprendidas? A medida que avanzaba en su rutina, el sudor comenzaba a empapar su frente, pero los recuerdos seguían regresando, cada uno más vívido que el anterior. Pensó en su propia conducta durante la pelea. Había dejado que la frustración y la ira nublaran su juicio. La valentía, pensó, no siempre se trataba de ser fuerte físicamente, sino de encontrar la manera de abordar los conflictos con empatía y comprensión. La carrera se convirtió en un proceso catártico para Roy. Cada respiración profunda le otorgaba un poco más de claridad. Se prometió a sí mismo que no solo se enfocaría en su condición física, sino que también trabajaría en su capacidad para ser un mejor amigo y compañero. Al finalizar su recorrido, Roy se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás no solo el peso de su cuerpo, sino también el de sus pensamientos y emociones reprimidas. Después de su carrera reflexiva, Roy dio la vuelta y comenzó a correr de regreso a casa. Con cada zancada, sentía que dejaba atrás no solo el cansancio, sino también las dudas y la ansiedad que lo habían acompañado. Al llegar, lo primero que hizo fue darse un aseo personal, sintiendo el agua fresca lavar no solo su piel, sino también sus preocupaciones. Tras un desayuno rápido, se preparó para enfrentar un nuevo día en la preparatoria. Antes de salir, se despidió de su madre, quien recién se había levantado y le deseó una jornada llena de buenas experiencias. Mientras avanzaba por las calles, su rostro se mantenía frío e indiferente, una fachada que había aprendido a llevar con facilidad. Sin embargo, al llegar a la preparatoria, no pudo evitar sentir las miradas curiosas de sus compañeros. Los pequeños moretones y las curitas en su rostro no pasaron desapercibidos, y los murmullos comenzaron a fluir a su alrededor. A pesar de escuchar cada comentario, Roy decidió ignorarlos y siguió su camino hacia el salón, decidido a no dejar que la curiosidad ajena lo afectara. Una vez en clase, se convirtió nuevamente en el centro de atención. Roy, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Preguntó Najimi, nervioso y buscando las palabras adecuadas para disculparse por lo ocurrido. Sin embargo, Roy, con su habitual gesto frío, lo ignoró y se dirigió directamente a su pupitre. La acción dejó a Najimi sintiéndose aún más culpable, un nudo en su estómago que no podía deshacer. Al sentarse, Roy notó que Shouko Komi estaba a su lado, lanzando miradas nerviosas en su dirección. Aunque él se dio cuenta de su inquietud, no supo cómo abordar la situación. En su interior, quería disculparse y agradecerle por su intervención del día anterior, pero las palabras parecían escapar de su alcance. De repente, sintió un suave toque en su hombro. Al volverse, se sorprendió al ver a Komi extendiendo un libro de notas. En él, había escrito una simple pregunta. ¿Estás bien, Roy? La sinceridad de su gesto lo tomó desprevenido. Sin saber cómo reaccionar, se tomó un momento antes de responder. Con una voz tranquila y relajada, que contrastaba con su habitual tono frío, dijo, «Estoy bien, gracias por tu preocupación». Al escuchar su respuesta, Komi sintió un alivio inmediato, y también una sorpresa. Era la primera vez que escuchaba a Roy hablar de esa manera, con un tono que transmitía calma en lugar de indiferencia. En ese instante, ambos compartieron una conexión silenciosa, un entendimiento que trascendía las palabras.